yo siempre llegaba con este motivo a las sesiones como, ¿cómo encuentro el balance? Pero es que, ¿cómo encuentro el balance? Y ella me decía como, Mariana, el balance es súper peligroso de buscar porque en el proceso que persigues el balance no es sostenible porque nuestra naturaleza humana no es balanceada, es cíclica. Nuevo episodio. Tuvimos un pequeño break en el camino porque creo que llevamos una semana sin pautar, sin poner, sin grabar y sin nada porque hubo dos acontecimientos, uno más importante que otro. El menos importante es que yo me mudé y fue todo un tema después de 6 años de vivir con mi esposa en un lugar y todo. O sea, fue un cambio heavy de todo, logísticamente hablando, todo, Claro. pero para bien, afortunadamente, y bueno, estamos en eso. Pero el más importante es que nuestro querido Rafa se casó. ¡Felicidades! Gracias. Así que tuve la oportunidad de estar ahí con Vicky en ese momento especial y fue súper cool. Felicidades, Rafa, otra vez. Gracias de nuevo. A su corta edad. Valiente. Logros. Sí. Y seguro le va a ir súper. Se casó con el amor de su vida, con su sweetheart, así que... Ah, qué bueno. Yes. Todo lo mejor. Gracias. Bueno, hoy con otra gran amiga de la vida y de la casa y de todo, Mariana Plata, que de amiga a través de mi hermano por adquisición. Sí, adquisición o adquisición, ¿no? Ahí, Pero yo te entiendo. por ahí, Sí. ajá, por ahí. Ajá. A través de mi hermano tengo esta otra gran amiga que, bueno, es una psicóloga muy cool y brillante y que admiro mucho y que, como todos, ha tenido... eso creo que es un mensajero que hay que recibirle algo. Ha tenido un camino de aprendizaje, desaprendizaje, algo que aprendí de ella también, de descubrimiento, de conocerse, etcétera. Como a todos nos pasa en la vida, solo que algunos lo embrace y lo convertimos en algo, otros simplemente nos atropella por ahí y eventualmente se convierte en algo. Pero quería... Excelente, se me quedó sin batería esto. Desde hace rato quería atraerte, invitarte porque estás en un field, en un campo de profesional y de trabajo que tiene un peso cada vez más importante en la vida de un emprendedor, un profesional, una persona que hace cosas, que es la salud mental. Y aparte, tú tienes de por sí ese espíritu como emprendedor, freelance, como se quiera llamar, de más allá de tu carrera como psicóloga y de lo tradicional que la gente conoce, que voy a una consulta, me siento en un sofá y me hacen preguntas y voy contando. Es como tú siempre estás en ese camino de cómo puedes aportar y crear más contenido y valor para tu audiencia y la gente que te escucha. Así que bueno, gracias por estar acá. Finally, nos tomó trabajo coordinar, pero gracias y se dio. Así que nada, cuéntanos un poquito de ti más allá de lo que yo acabo de decir. No, gracias a ti, Eli, por la invitación y definitivamente siempre digo que es súper lindo coincidir, pero es particularmente especial cuando tenemos oportunidades de colaborar entre amigos. Me ha pasado en distintas ocasiones y que ahorita hemos encontrado el espacio para hacerlo tú y yo. Dream come true. Bueno, sí, soy psicóloga clínica. Mi primera maestría fue de psicología clínica de niños y adolescentes y luego hice mi segunda maestría en Edimburgo con estudios de psicoterapia. Y efectivamente, o sea, yo estaba pensando un poquito como hacia dónde se iba a ir el hilo de la conversación hoy. Naturalmente pensé alrededor de como la salud mental
en el área de emprendimientos y para emprendedores. Y naturalmente pensé en mi propia historia, porque también tengo mi propia historia de emprender. Yo he trabajado en clínicas, he trabajado en colegios y tuve un momento donde lo dejé todo porque me iba a mudar afuera. Y ahí fue como que empezó el bichito del emprendimiento y empecé escribiendo online. Mandé un pitch a una publicación online que se llama Hello Giggles, que es una revista online. Y me pagaron $40 por mi primer artículo y eso fue como el inicio de todo. Fue revelador. Eso fue como, ¡ah! Espérate, yo escribo y la gente me quiere pagar para que escriba. Entonces ahí empezó todo lo que he hecho fue gracias a ese como voto de confianza. Claro. Ahí empezó mi Instagram, ahí empecé a hacer contenido y poco a poco ha ido migrando a otros medios, el newsletter, el podcast que tengo también, que bueno, está en pausa, pero por ahí resucita. Es difícil mantener esa constancia, es heavy. Y tú lo haces, recuerdo que empezaste como sola y sigue siendo así, ¿no? Sí. Okay. Sí. O sea, a mí me cuesta muchísimo. Mi equipo son mi hermano y mi cuñado. Y mi cuñada, perdón. Paco y Carola. Y Paco es ingeniero de sonido y yo me pongo en el estudio de él y yo grabo. Y Carola me hizo el diseño de mi portada del podcast. Y es muy hecho en casa, es muy DIY. Pero sí. Así es acá. Esto se ve profesional, no, pero esto es un cero profesional. Lo hemos ido construyendo poco a poco. Con ayuda de Rafa, que le gusta full todo ese tema de producción y de media. Sí, y sí, o sea, empecé semanalmente. Esto fue antes de la pandemia, esto fue en 2019, yo creo que empecé mi podcast. Y bueno, en el 2020 ya me tocó grabar, justo lo estábamos hablando antes de empezar, que yo grababa en el closet con mi celular. Y se lo mandaba a Paco y él hacía su magia y lo posteábamos. Y era semanalmente, yo no sé, yo miro hacia atrás, pandemia, y yo digo, yo no entiendo qué pasaba por mi mente. Pues hacía contenido para Instagram, contenido para mi newsletter, contenido para podcast. Y me salía, o sea, no era como una obligación, me salía muy natural. Y ya hoy en día estoy tratando de ser un poco más selectiva y más intencional, como que qué va, qué medio. Y de una manera, como tú dices, que lo pueda sostener en el tiempo, porque claro, se volvió insostenible hacer tanto semanalmente. Sí, yo creo que y lo peor es que cada vez más en esta carrera o como le querramos llamar, que uno busca como de crear contenido, crear valor para que eso se convierta en algo, ¿no? Igual en como que obtener atención y que esa atención llegue a tu negocio o tu forma de vivir y se convierta en algo. O sea, el reto de tener esa atención es generar valor y constantemente todo el tema de los algoritmos de las redes y tal demanda eso y es complicado. O sea, yo veo constantemente como que gente que sigo que se dedica a eso y como que dicen tienes que generar contenido y entre más hagas y más postees al día, y es como, o sea, a mí me agobia porque es como que lo quiero hacer pero no sé cómo y en qué momento. Y ahorita el podcast, eso es lo que nos ha ayudado, ¿no? Que tú y yo nos sentamos aquí, tenemos esta conversación y esto se convierte en mini post y reels y lo vamos como repurposing y eso es lo que te ayuda. Pero cuando te tienes que sentar de cero a armar algo es complicado. Sí, es un reto. Y yo creo que yo lo he hecho todo como medio a lo maldita sea, como que... Y es que esa es o sea, así se empieza. O sea, yo de verdad... O sea, he visto cursos, cosas, pero es que, o sea, si uno no se avienta y después vas ajustando... Es que cuando buscas perfeccionarlos nunca empiezas. Sí. O sea, tienes que tirarte a lo bruto y después vas mejorando y empezando. Así empezaste tú, pues. Exacto. Tú solito. Ese es mi estilo. Vas con más gente y después vas cambiando, más otro micrófono, una camarita y ahí se va. Sí, ese es mi estilo. Es como que llamé a mi hermano un día y le dije, oye, quiero hacer un podcast. Y él dije, ok. o quiero hacer un newsletter. Y a ti varias veces te he escrito cuando me dan las ideas de querer hacer las cosas y lo lanzo y ya. Y después es que entonces aprendió como que, mira, esta es una manera más eficiente de hacer lo que estaba haciendo. Sí.
Y digo, y toma tiempo, y toma recursos, y toma a veces pagar cosas, Sí. y herramientas, gente que te ayude. Y es un trabajo que se demora en ser remunerado, quizá a veces nunca sea, Sí, pero sí, es lo que es. sí. Ahora, quería volver atrás de lo que estábamos hablando, solo para cerrar como ese perfil tuyo, es porque siempre me da curiosidad, como en qué momento sabías o decidiste y que quiero ser psicóloga. Mm, yo creo que fue como a los 13 años que, o sea, Yo soy uno de esos casos. yo me acuerdo que cuando yo estaba en la escuela yo escuchaba como a mis amigas la clásica respuesta que dan todos los estudiantes de psicología primer día de ¿por qué estudiaste ser psicólogo? Bueno, porque me gusta escuchar. Yo era siempre la amiga que escuchaba. Bueno, todavía. Yo era siempre la que como que no sé, siempre me era muy fácil conectarme emocionalmente con la gente. Y bueno, yo hice las pruebas de aptitudes y salía, me acuerdo cuando la hice, salió psicología, escritora, periodista, y salió chef, que son 3 cosas. Bueno, el chef todavía no he monetizado ese hobby, pero escritora es lo que hago también adicional a ser psicoterapeuta. Y no sé, para mí fue como un no-brainer, o sea, fue como me gusta hacer esto, esta es una carrera que me permite hacerlo. Fue totalmente distinto a lo que me imaginé que iba a ser, porque yo la imagen que tenía de psicología, como nos pasa a muchos psicólogos y psicólogas, era que tú aconsejas a la gente. Entonces yo decía, yo doy buenos consejos, yo escucho, yo puedo ser psicólogo. Y después uno aprende que en verdad la psicología no es aconsejar a la gente, es mucho más profundo, es mucho más complejo, porque requiere mucha habilidad de empatía. Y la empatía es la capacidad de imaginarte qué es lo que está sintiendo la otra persona. Es aceptar que tu realidad es distinta. O sea, tú y yo podemos pasar por lo mismo. Vamos a tomar lo que dijiste al inicio, mudarnos. Y tu experiencia emocional de mudarte es totalmente distinta a la mía. Claro. Entonces tú me puedes decir a mí, es que estoy súper ajetreado con la mudanza. Yo te puedo decir, ay, te entiendo perfectamente, y no es verdad. Porque yo no sé lo que para ti está haciendo la experiencia de mudarte. Entonces, eso es lo que uno aprende mucho en psicología. Y bueno, hay como 3 patas para un psicólogo, que es como el conocimiento teórico, tu propia psicoterapia personal. Yo estoy en psicoterapia desde que empecé a ser estudiante de psicología. Me acuerdo, fui a la oficina de admisión y me dijo la directora de la escuela de psicología en ese momento, estás admitida, todo bien, tienes que ir a terapia. Y yo como, bueno. Entonces desde el 2008 hasta la fecha estoy en terapia. Intermitentemente, pero he estado en terapia. Y supervisión. Entonces, supervisar como mi trabajo con otros profesionales de salud mental que tienen muchos más años de experiencia que yo, y esas 3 patas, mientras uno las siga cultivando, mientras uno siga aprendiendo, mientras uno siga mirando hacia adentro y mientras uno siga escuchando de otras personas retroalimentación, eso es como que lo que te va moviendo en este campo. Sí. No, yo creo que el tema de terapia y de tener esa persona profesional más allá de los amigos y la gente con la que puedes intercambiar ideas y sentimientos, es esa contraparte profesional para ayudarte a exteriorizar lo que sea. ¿Te acuerdas? Yo en algún momento lo hablé contigo, como que porque sí, yo te decía, ay, que me gustaría hablar con alguien. Y no era que había nada en especial, solo que yo sabía que, digo, a mí siempre se me ha dado fácil como que cuando encuentro el espacio de ser abierto y transparente, pero como de recibir ese feedback o un poco de guía de, ok, esto por aquí, esto vas por allá, como que siempre me había llamado la atención. Y siempre está la gente que le tiene como miedo a decir que no, sí, terapia, psicólogo, no, eso es para la gente que necesita. O sea, y entendible, o sea, pide mucha vulnerabilidad
Y no sé cuánto tiempo ha pasado desde que empezamos el podcast, pero es un nuevo récord mencionar a Brené Brown tan pronto en una conversación conmigo. Brené Brown define la vulnerabilidad como exposición emocional, riesgo e incertidumbre. Entonces, ser vulnerable es abrirte y eso da mucho miedo. La sociedad nos condiciona a no ser vulnerables. La sociedad nos premia por no ser vulnerables. Sí. E ir a terapia o empezar un proceso de psicoterapia pide exponerte emocionalmente. Es un gran riesgo porque no sabes cómo lo va a recibir la otra persona y hay mucha incertidumbre. Entonces, es para valientes realmente hacer esto. Sí. Y es que en verdad o sea, sirve para todo, porque siento que muchas veces desde afuera lo relacionan con, no sé, cosas como heavy, o sea, cosas emocionalmente grandes o cargadas o como lo quieras llamar, y a veces es desde como ayudarte a desbloquear algo que tú sabes que como que quisiera lograr esto, pero hay algo que no me deja, y como que poder exteriorizarlo y recibir ese feedback. O sea, yo digo, a mí el tema del fallecimiento de mi papá fue como lo que me impulsó a decir como que, ¿sabes qué? Ahora sí voy a hacerlo, voy a ir a hablar y me ha ido súper bien y me encanta como que poder decir que no, es que siento que empiezo algo y lo dejo a la mitad, o hey, es que me distraigo mucho, ¿qué puede ser? O sea, todo, o sea, para todo es como funcional. Es que tienes un espacio y a una persona disponible para ti. O sea, es una conversación, no es unidireccional porque obviamente tienes a alguien como pensando contigo, reflexionando contigo, sintiendo contigo, complementando, mirando, mostrándote cosas, pero es todo al servicio tuyo. Sí. Y eso no es algo que necesariamente ocurre en las conversaciones diarias en otras relaciones, con familiares, con amigos. Es muy bidireccional y también es como muy... los puntos de enfoque también van por ambas vías. En este caso es una sola vía porque eres tú. Sí. Pero si tú hablas con un amigo, bueno, yo te cuento de mi vida, entonces tú me cuentas de la tuya y ya ahí entonces se hace algo diferente. Y tarde que temprano ambas partes lo hacen sobre él. Sí, ¿Quién? ¿Qué parte, qué historia es más importante y qué historia amerita más? Total. Acá es como ese espacio sagrado para tú intercambiar. Y eso es un gran privilegio y es súper lindo recibirlo, en verdad. Sí. A mí a veces me molestan porque me dicen como que estoy tan acostumbrada como a escuchar como terapeuta que cuando yo te escucho, yo no interrumpo. O sea, yo no te cuento de mí, yo no... Claro. Y eso también me pasa en mis relaciones personales. O sea, cuando a mí alguien me está haciendo un bench, yo escucho, y yo espero lo mismo. Claro. Del otro. Y la realidad es que, bueno, la mayoría de las conversaciones informales no son así. Es yo te cuento y ya nos desviamos. Y eso como terapeuta a mí me hace un poquito de ruido porque dentro de mi trabajo no es lo que yo hago. Claro, ¿no? Claro. Creo que sin querer hemos dado como un preámbulo brutal de psicología, terapia, etcétera, y la razón por la cual te quería invitar y que va de la mano con lo que hacemos, el tema, todo, o sea, el tema del podcast es tema de emprendimiento, de carrera profesional, etcétera. Y uno de los temas que quería tocar contigo, que te lo comenté antes de arrancar, es el tema de ese buzz o ese ruido constante que hay hoy en día en las redes, en los medios, en todo, como de emprendimiento. Hay que emprender, el emprendedor es lo máximo y el que está inventando y saliendo adelante solo y adiós el 8 a 5 y como que, o sea, yo pasé por 12 años, creo, o más, ya ni me acuerdo, no más, perdón, por 17, 16 años de carrera profesional como empleado, y dentro de esos 16 años o whatever, aprendí muchísimo, me crecí como persona, como profesional,
cometí errores de emprendimiento en ese camino y hoy en día que soy emprendedor o empresario, ya no sé ni qué es qué, porque eso es lo otro. Yo siento que o sea, esto es un término nuevo. O sea, antes eras o empleado o empresario, no había el emprendedor. O sea, en los tiempos de nuestros padres no existía el emprendedor como término. Y eras desempleado si te considerabas emprendedor. Ese vago está inventando algo ahí. Exacto. Tenía una connotación negativa, sí. Y hoy, como que después de vivir todo eso, o sea, lo valoro muchísimo. O sea, para mí sería irónico y me estaría mintiendo a mí mismo y al que me escucha en decir y que no, emprende, no pases por un trabajo, no trabajes para otro. O sea, es parte de aprender, de crecer, de conocerte. Y con eso llego al tema de conocerse. O sea, la gente que hoy en día está luchando con ese voz y ese ruido de que quiero emprender. Veo que mi vecino y el otro están emprendiendo y yo no estoy haciendo nada. Y como que esa frustración... ¿Qué es? Ok, acabas de decir muchas cosas súper interesantes que me dejaron pensando. Voy a empezar de atrás para adelante. Esto que dijiste, el último ejemplo que dijiste de cómo la gente que ve al otro emprender y que entonces yo quiero lo que tiene el otro. Esas trampas de comparación, yo creo que ocurren con mucha más frecuencia de lo que pasaban antes. Por el tema de las redes sociales. Yo abro Instagram y tengo una ventanita chiquitita a tu vida. Y yo me agarro de esa ventanita y hago juicios o empiezo a asumir cosas. Exacto. Empiezo a asumir que mira la vida espectacular que tiene, no tiene problemas, todo se le hace fácil, no tiene inconvenientes en su día. Entonces yo empiezo a añorar eso y empiezo a buscar que lo que hace que esa vida sea posible es el trabajo. Y empiezo a asumir que entonces porque es emprendedor yo voy a tener esa vida. Entonces aquí están pasando dos cosas súper grandes. La primera es que estoy mirando a la afuera en vez de mirar a la adentro. Porque en todo ese proceso no hay un espacio para yo reflexionar. Bueno, ¿y es eso lo que yo quiero? O sea, yo quiero esa ventanita o es como lo que la sociedad me ha dicho que es lo que debo querer. Yo quiero ese estilo de vida, eso me hace sentido. No, las redes sociales no han sido diseñadas para proteger nuestra capacidad de pensar. A las redes sociales les beneficia que nosotros no pensemos, porque mientras no pensamos, más damos swipe a todos los más sponsored ads, etcétera, etcétera. Entonces, si no es beneficioso para para las redes sociales que yo esté pensando, yo tengo que proteger mi capacidad para pensar. Y a veces lo que pasa es que yo empiezo a escuchar estas cosas y hay momentos de nuestra vida, no pasa siempre, donde somos más susceptibles a caer en trampas de comparación. Principalmente cuando estamos pasando por un momento de inseguridad propia, cuando estamos muy frustrados con algún área de nuestra vida. Si, por ejemplo, nosotros estamos frustrados con el área de pareja y vemos un Instagram story de una pareja, eso es lo que va a enganchar conmigo. Si estamos frustrados en nuestro trabajo y yo veo algo sobre el trabajo de alguien, eso es lo que va a enganchar conmigo. Pero si yo no tengo la capacidad para pensar, empiezo a replicar estrategias del otro en mi propia vida y me frustro porque no están funcionando. Entonces, estoy entrando mirando desde afuera y estoy entrando con unas expectativas súper altas de esa respuesta. Y entro ahora con esta introducción al tema de emprender. Lo estábamos diciendo justito antes de empezar, que emprender no es para todo el mundo. No todo el mundo lo quiere y está bien. Yo he tenido amigos cercanos que me han dicho que ellos no quieren, ellos quieren ser asalariados y que les paguen su quincena y está perfecto. Hay gente que no, para quienes ese estilo de vida no está
alineado con sus sueños, con sus ideales, con su mundo interno. Y ahí es donde es importante entonces conocerse y mirar hacia adentro, porque si yo no lo hago, empiezo a jugar con estas otras cosas esperando que me den felicidad, y lo que me termino haciendo es frustrando cuando no es una felicidad inmediata. Que esa es otra cosa con el estilo de vida que vivimos hoy en día, que es muy urgente. Esperamos mucho, como tenemos muy poca capacidad para tolerar y para esperar. Y en ese sentido, esperamos que los cambios que hacemos en nuestra vida den resultados inmediatos. Sí. Entonces, mi invitación, contestando la pregunta original de como qué decirle a las personas que están como en este conflicto interno de como no sé qué hacer, no sé si seguir en este camino como tradicional sí, el camino que siempre he llevado, o perseguir esto nuevo. Mi invitación sería a tomarse un momentito para pensar qué es lo que pudiese estar pasando. O sea, yo quiero probar esto, algo nuevo, ¿de dónde viene? Sí. O sea, por ejemplo, en mi caso vino desde un lugar de crisis existencial, porque yo dejé de trabajar y no tenía nada que hacer, y ahí surgió el poder escribir. Y cuando yo miro mi historia en retrospectiva, hace todo el sentido del mundo que, adicional a la psicoterapia, yo también escriba. Porque yo tengo un diario desde los 8 años. Claro. Yo estoy escribiendo toda mi vida. Hace sentido. Me encanta escribir. Y si lo pudiera hacer el resto de mi vida, lo haría el resto de mi vida. Me encanta ser terapeuta, me encanta educar y me encanta escribir. Pero eso tomó un momentito para que yo me diera cuenta de cómo esto embona en mi vida, esto realmente hace sentido. Y también ser realistas con las vidas que tenemos y con las responsabilidades que tenemos. Emprender es un mundo riesgoso. Sí. Y in this economy, yo siempre respondo eso cuando la gente, de broma, cuando la gente me dice cosas como in this economy. Yo creo que es importante tomar eso en cuenta también. O sea, yo creo que es importante evaluar el riesgo de lo que voy a hacer y evaluar mi propia tolerancia al riesgo. Yo puedo con eso, mi familia puede con eso, mi pareja puede con eso, el estilo de vida que yo tengo puede con eso. Y también tú lo dijiste al inicio como con lo del podcast, que si bien sí, mi podcast yo lo hacía yo sola, en el sentido de que yo hablo sola. Nunca lo hice sola. O sea, yo tenía a mi hermano, tenía a mi cuñada, tenía múltiples amigos a los que les preguntaba, oye, estoy pensando en este episodio, ¿qué te parece? Mis hermanas también me ayudaron a crear muchos de los episodios. Entonces, yo creo que es importante acordarnos también que vivimos en comunidad, y cuando sea que estemos viviendo en un conflicto interno del no sé qué hacer, no hay necesidad de navegar ese conflicto solas y solos si tenemos un sistema de apoyo que nos pueda ayudar a pensar en ese momento. 100%. Y creo que prácticamente respondiste mi siguiente tema, que era ese, como cómo abordar y cómo enfrentar esa posible presión. O sea, por un lado hay presión social y cuando digo social es inevitable pensar en redes sociales, porque hoy en día la sociedad son las redes sociales, de la gente viendo al otro que está haciendo, y no solo al de al lado, sino a uno allá arriba que te habla de cómo hizo 3, 4, 5 millones de dólares y tal, y lo que decías, la inmediatez. Si en 3 meses no logré un montón de plata, entonces soy un fracasado. O sea, como esa presión que te imponen, y que justamente por no tomarte el tiempo de pensar y analizar qué está bien, qué está mal, qué es real, qué no, caes en esa presión. Y por otro lado, presión familiar, de pronto, por ejemplo, en mi caso particular, yo siempre tuve apoyo en todo, pero no siempre fue el mismo apoyo. Por un lado tenía a mi papá, que en paz descanse, que él siempre fue un tipo aventurado. O sea, total. Hey, dale. O sea, yo de él lo que recibiera, dale. Sí. Y se emocionaba por todo lo que yo inventara, lo que hacía, me apoyaba si me podía apoyar, o sea, X. Y por otro lado tenía a mi mamá, gracias a Dios, que
me apoya en todo, pero desde un ángulo más protector Claro. y miedoso de... O sea, ya yo llevo, ¿qué? Voy para 3 años, creo que con la agencia y todo lo que estoy haciendo, y de esto vivo, y de esto como, y de esto todo, con las presiones y los problemas que conlleva tener uno su propio... que eso era lo que íbamos a hablar ahora. Yo estoy seguro que ella no me lo dice, pero yo estoy seguro que ella múltiples veces piensa como que, ¿y cómo le estará yendo? ¿Y si estará generando suficiente? ¿Y qué pasa si mañana no le llegan clientes? O sea, ella se debe hacer esas preguntas al día de hoy, y es otro tipo de apoyo. O sea, es como un apoyo ahí de mamá pollito, y a veces eso, tengo que decirlo, en muchas ocasiones también me frenó a aventurarme a hacer cosas, porque también tenía que aceptar que tenía ese lado seguro, estable de mi mamá, y el lado arriesgado, inestable de mi papá. Entonces siempre tuve que caminar por esa delgada línea de hacia dónde me aviento más, ¿no? Pero está eso, ¿no? La familia, como que, o sea, ya entrando y que, ok, sí quiero ser emprendedor, me aventuré, es como que es un camino solitario, por lo menos al inicio, y necesitas contar con apoyo. Claro. Yo, y sí, totalmente. Yo creo que el espíritu aventurero de Saki es como algo que muchas y muchos necesitamos en algunas áreas de nuestra vida, y tía Norma es lo más hermoso de este mundo. La quiero mucho. Pero me quedé pensando como que primero que las dos instancias son importantes tenerlas. O sea, es importante... Yo le comentaba esto a una amiga hace un tiempo, como... es bueno tener a una amiga o a un amigo para fantasear. O sea, en voz alta, de como... Yo tiendo a ser un poco cuidadosa de las cosas que comparto con mis amigas y amigos, por un tema como, si yo no sé qué va a pasar, me da mucha ansiedad contarlo. Claro. Y tengo amigas y amigos que no son así, que lo hablan abiertamente, e incluso mi pareja no es así tampoco, y lo habla abiertamente y me dice como, quiero hacer esto, y esto está en veremos, y vamos a ver y tal. Y yo sé como, pero ¿por qué me estás contando esto? Y yo le decía a una amiga que como estos amigos con los que uno se permite fantasear abiertamente, yo creo que también hay como una confianza implícita de que si no sale, ya tú sabes con lo que yo estaba soñando y me puedes apañar en la desilusión. Claro. Entonces, a lo que voy con esto es cada persona en nuestra vida que impacta en nuestra toma de decisiones, o a quienes le compartimos, porque emprender y cualquier decisión profesional que tomemos también es una decisión vulnerable, porque es un cambio de vida, particularmente emprender. A quien le compartamos esto, lo que sea que nos digan, complementa nuestra experiencia, y también es importante abrir un espacio para entender que mucho de lo que nos dicen también nace de su experiencia. Entonces hace sentido. Y de sus miedos, exacto, y de sus todo. Exacto. Hace sentido que Saki fuese la persona que te dijera, hey, hazlo, porque así mismo él vivió su vida. Sí. Y hace sentido que tía Norma sea más protectora, porque así mismo ella ha vivido su vida de una manera más protegida también, y protegiéndolos a ustedes. Entonces yo creo que es importante, yo escribí de esto hace poquito en mi newsletter, como la forma y el fondo de lo que uno dice, que muchas veces la forma puede aparecer como distinta al fondo, pero si abrimos la forma un poquito, podemos empezar a entender o a imaginarnos cuál es la intención detrás de lo que la otra persona nos dice. Entonces, por ejemplo, yo usé ejemplos en mi newsletter como si alguien a mí me dice como, oye, tengo rato que no sé de ti, quizás la forma aparece como un reclamo, pero lo que está en el fondo es deseo saber más de ti. Claro. Deseo ser más parte de tu vida. Y es difícil ver el fondo porque uno se engancha con la forma. Uno se engancha con el, pero oye, y tú también me puedes llamar, tú también puedes hacer. Pero lo que está detrás es, entonces cuando yo contesto con
lo que estoy escuchando es que me extrañas y quieres pasar más tiempo conmigo, desarma a la persona. Claro. Porque es como estás enganchándote con el fondo de lo que yo quiero decir y no con la forma. Claro. Y a lo que voy con todo esto es como muchas veces la familia y cómo la familia nos apoya, la forma puede ser muy distinta a nuestra forma y yo creo que es súper importante también crear ese espacio. Sí. Mi papá, o sea, si fuese por él, yo trabajaría todos los días, domingos incluidos, todo el día, y su visión y su enganche es distinto, y su modelo de negocio es distinto, y su tolerancia, su umbral de tolerancia al trabajo es distinto al mío. Él no entiende por qué yo rechazaría una charla un domingo. Uh-huh. Para mí mis domingos son sagrados y yo no trabajo. Uh-huh. A él no le hace sentido. Es trabajo, tienes que decir que sí. Entonces, él muchas veces entra, la forma es como que, pero es que yo no entiendo, bueno, tú conoces a Capi, o sea, yo no entiendo por qué, Y yo entiendo que eso nace de él. Eso, y también el fondo es un deseo de protegerme como una trabajadora independiente, Claro, que me dice claro. todo lo que le agregue valor a tu trabajo, acéptalo. Y yo he hecho un trabajo importante en resignificar el lugar que tiene el trabajo en mi vida y conectarme, porque yo creo que ese es uno de los riesgos cuando uno es independiente y uno es emprendedor. Y hay muchos TikToks que se burlan de eso, que es como renuncio a mi 8 a 5 y mi 8 a 5 se convierte en un 24/7. Y al inicio es así, Sí. un poco, pero yo creo que también porque uno está súper emocionado. Y eso fue mucho de lo que me pasó en pandemia, que decía hace un ratito. Yo estaba súper emocionada. Pasó esta cosa súper rara en el mundo, nos obligó a todos a estar en la casa y yo tenía como toda esta energía creativa que yo como que, ¿qué hago con eso? Y trabajaba todo el día. Yo me levantaba y apenas me despertaba, desayunaba, trabajaba hasta las 10 de la noche, todos los días, hasta los sábados. Y mi umbral de tolerancia en el trabajo era mucho más alto. Hoy en día es mucho más bajo y eso ha sido una decisión propia. Claro. Entonces, pensar e imaginarnos de dónde viene la gente cuando nos dice consejos o nos ofrece recomendaciones o puntos de vista, yo creo que es importante en este camino para no tomárnoslo tan personal y entender que mucho nace desde un deseo de te quiero ver bien y esto nace de mi propia ansiedad con mis propios temas. Claro. Y abriste sin querer un tema que traía como que en mis apuntes que perdí aquí porque se descargó. Pero ese famoso, que también se ha vuelto como ruidoso, el tema del hustle. Ajá. Como de que hay que zurrarse y dale. Y así mismo está la contraparte, que es el famoso balance. Y yo siempre he visto los dos lados en la gente que sigo y como que me inspiro, que agarro ideas en redes sociales y eso. Y cada vez escucho más la parte de balance, como de equilibrio, de encontrar lo opuesto al hustle, pero balanceado. Es como que, ok, hustle por 4 horas seguidas y después tómate el resto de tu día y huevea, como quien dice. Pero por otro lado está Capi Plata, que viene de una cultura Sí. y una época, Una generación. donde, sí. hey, trabajo es trabajo, o sea, venga, lo que venga. Y recientemente ayer escuché por primera vez en mi vida un podcast de 2 horas, que no lo hago ni siquiera conmigo mismo, pero era una entrevista. ¿En 1X o en 1.5? En 1.2. Progress. Casi 1. Sí, Progress. porque en verdad tenía muy buen Esa flow. es una pregunta importante. Tenía muy buen flow, pero es casualmente una persona que estoy como siguiendo desde hace poco, pero estoy como obsessed, que es Alex Hormozi, que no sé si lo has escuchado. Tiene un libro se llama 100 Million Offers, no me acuerdo cómo es que es, pero es un tipo, o sea, tú lo escuchas hablar y tú te das cuenta que este es un man real, este es un man que y cuenta abiertamente todo por lo que pasó para llegar donde está hoy, y sigue siendo un man, me parece, bastante aterrizado. Pero ahí en la entrevista, en ese podcast, le preguntaban por el famoso balance, y el man decía como que, hey, voy a sonar como que quizá mi respuesta vaya a ser polémica, pero el balance para cada persona es totalmente distinto. Y si yo amo
me hace feliz trabajar 15 horas al día en eso que amo. Ese es mi balance. ¿Por qué me vas a decir que eso no es balance? Sí. Y a mí me tomó un buen rato desaprender eso, porque yo tendía a entrar desde el juicio. Yo creo que por mi propia historia, cuando yo veía gente contestando correos los sábados, los domingos, contestando llamadas del trabajo, yo me ponía súper brava. Yo como que, ¿por qué estás haciendo eso? Y yo creo que eso hablaba de mi propio camino, de encontrar mi propio balance. Y estoy totalmente de acuerdo y agregaría, mi primera terapeuta me decía, yo siempre llegaba con este motivo a las sesiones como, ¿cómo encuentro el balance? Pero es que, ¿cómo encuentro el balance? Y ella me decía como, Mariana, el balance es súper peligroso de buscar, porque en el proceso que persigues el balance no es sostenible, porque nuestra naturaleza humana no es balanceada, es cíclica. Nuestra naturaleza humana, o sea, las mismas temporadas, aquí en Panamá tenemos nada más lluvioso y seco, pero en el hemisferio norte hay temporadas, hay primavera, hay verano, hay otoño, hay invierno. El mismo ciclo del día, hay día y hay noche. El mundo ha sido creado de manera cíclica. Y perseguir el balance, o sea, si en algún momento lo tienes, si en algún momento tú dices como que, oye, hoy fue un día balanceado. Hoy yo trabajé un poquito, descansé un poquito, hice un poco de tiempo de ocio, vi amigos o estuve tiempo de calidad con mi pareja o con mi familia. Hoy fue un día balanceado. Pretender o esperar que eso se mantenga todos los días es irreal y es insostenible. Y nos lleva a desilusionarnos un montón cuando nos encontramos que no es así. Sí. Entonces, hay dos cosas súper importantes. Lo primero, todo esto que estoy súper de acuerdo, el umbral de tolerancia de la gente es distinta. El umbral de tolerancia de trabajo, el umbral de tolerancia de descanso, el umbral de tolerancia de sociabilidad. Yo hace poquito lo escribí en otro de mis newsletters también, que yo a veces veo a gente que sale lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Todos los días están viendo a gente y yo digo, ojalá yo tuviera ese umbral de tolerancia social. No lo tengo. Mi batería social es súper limitada. Y yo si salgo contigo hoy, probablemente necesito 2 to 3 business days para recuperarme. Y yo he aprendido a estar ok con eso. Y he aprendido también estoy reaprendiendo a respetar los umbrales de tolerancia de otras personas, precisamente por eso, para no engancharme con algo que no es mío, para no engancharme, esa es tu realidad, ese es tu umbral de tolerancia, tú puedes contestar llamadas después de las 8 de la noche, después de las 9 de la noche, no te molesta, no te incomoda, no impacta tu vida de ninguna manera. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para decir, ¿no? Y aquí es súper importante eso, porque muchas veces uno puede tener un umbral de tolerancia alto, pero puede impactar su vida de manera negativa. Impacta tus ciclos de sueño, impacta tus relaciones, impacta tu salud, y eso es lo que es importante poner en una balanza. Como claro. Hay una conversación alrededor de cuánto es mi umbral de tolerancia en balance de trabajo, y si este umbral de tolerancia embona adecuadamente con el estilo de vida que tengo y me permite tener un estilo de vida sano. Que voy a usar la definición de Freud de salud mental, la capacidad de amar, trabajar y jugar. Si yo puedo tener relaciones sanas, si yo puedo ser productivo y si yo también tengo espacios de ocio donde yo puedo descansar y puedo jugar y tener hobbies y disfrutar la vida, eso es salud mental. Claro. Con la aceptación que los niveles de esto puede ir variando porque, como ya lo dijimos hace un rato, la naturaleza es cíclica y quizás yo tengo temporadas de la vida donde le dedico más a la productividad y quizás menos al ocio, o le dedico más al ocio y menos al tema de mis relaciones, o le dedico más a mis relaciones y menos o sea, es importante tomar en cuenta que es difícil que las tres se vean balanceadas a la vez todo el tiempo. Claro.
No, es que, o sea, somos dinámicos, somos seres dinámicos, cambiantes, llenos de variables. Y sí, o sea, en tratar de encasillarnos siempre en algo, como por ejemplo eso del hustle, o de no sé, como cuál es el balance ideal. O sea, la gente que a cada rato ves en redes sociales dice que, no sé, despiértate temprano, ejercítate tantas horas, no sé qué. Yo, por ejemplo, soy una persona súper diurna. O sea, mi mente está al máximo en la mañana. Y desde temprano que me paro hasta, no sé, quizá dependiendo qué almuerce, si como mucho carbohidrato, qué sé yo, probablemente me baje mucho más rápido y soy consciente de eso, pero, o sea, va llegando un momento del día en el que yo siento que ya, o sea, esto es como un tema deep que me tengo que meter. Ahorita mi mente no está para eso, mañana lo veo. O hay temas o cosas que de pronto sí me motivan tanto que a las 10 de la noche las puedo hacer y puedo estar emocionado haciéndolas, pero ese soy yo. Total. Y creo que eso la gente necesita entenderlo por su propio bien, necesita interiorizarlo, necesita estar consciente. Tú sabes lo que acabo de pensar escuchándote, Eli, es como que yo creo que muchas veces, yo creo que nadie sabe lo que está haciendo. Yo creo que lo estamos descubriendo en el camino y Sí. estamos descubriendo qué nos hace sentido, pero yo creo que todo el mundo está en este camino de figuring it out. Uh-huh. Y yo creo que a veces... Y creo que nunca se acaba, probablemente. Sí, y yo creo que a veces pasa que cuando nos encontramos, o sea, tú estás en un camino de figuring out, tú estás en un camino, yo estoy en un camino, y nos encontramos y hay como esta inseguridad, esta incertidumbre de, ¿será que lo estoy haciendo bien? Entonces yo te cuento todo lo que yo estoy haciendo. Uh-huh. Es que yo me levanto a las 6 de la mañana y hago esto y hago esto. No lo estoy haciendo para pifiar, sino que lo estoy haciendo para recibir una validación de, oye, vas por buen camino. Uh-huh. Sí. Pero lo que termina evocando en el otro es, ay, a la vida. Yo estoy mal. Estoy Ajá. grave. Ajá. Estoy grave porque la otra persona ya sabe y ese es el camino que tengo que hacer. Sí. Y vuelve a pasar lo que decíamos al inicio, que no hay un espacio para pensar qué es lo que podría... O sea, cómo este estilo de vida embona en la vida de esa persona. ¿Es este estilo de vida el que yo quiero? ¿Es este estilo de vida el que embona con el mío? Y nos pasa a todas y a todos. Yo me la paso predicando esto y a mí también me pasa como persona. Entro en trampas de comparación, entro en incertidumbre y creo que lo estoy mencionando porque si entramos con la premisa de que muchas y muchos estamos, de que todas y todos, incluso me atrevería a decir, estamos intentando navegar esta vida con la mejor de las capacidades que podemos y el mejor de los conocimientos que tenemos, quizás sería entonces más sano extendernos un poquito de compasión y extendernos un poquito de gracia como en ese descubrimiento y en ese camino de como, oye, si te está funcionando a ti, Chévere. cool. Bien por ti. Exacto. Pero bien por ti de verdad. No, de como- verdad. No, Sí. No como que No como confía, el, pues. no el no. emoji Sí, ese eso de la no. carita riendo, que es súper... Soné irónico. Di que Ofi, culpa No, ya. de verdad, bien No, por el bien ti. por... Exacto, el bien Sí. por ti como... Estoy genuinamente contento por Sí. ti de que estés... que hayas encontrado un estilo de vida que embona contigo en este momento. Sí. Sí, no, a mí me pasa que yo tengo como esta, por mi propia naturaleza de que soy como un morning person, como que se me da fácil, pues, Sí. o sea, me A activo las 6:30 de la mañana hoy Elías dice que estás lista. Y, Yo y dije, ya llevaba 1 hora y media activo, pero te di un chance ahí. Pero sí, o sea, se me da fácil y yo estoy consciente de que es porque a mí se me da fácil. Yo no estoy haciendo un mega esfuerzo por estar activo a las 5 de la mañana. A diferencia, por ejemplo, de Vicky, que ella es al revés. Ella necesita como tomar su mañana con calma y ahí entonces se activa. yo soy y, Team Vicky. Bueno, Yo soy Team Vicky. puedo adivinar que Mr. Billingsley es de mi team. ¿O no?
Digo, él de por sí tiene una energía Sí. envidiable. Él es... en días de... Definitivamente él es mucho más morning person y él arranca más con el día. Él no necesita el espacio que yo... Es verdad, él no necesita el espacio que yo necesito para arrancar. Yo sí necesito como mi ritual y mi café y mi playlist y mi journaling y lo hago todo súper... O sea, he tenido la fortuna de poder diseñar una vida que me permite hacer eso en las mañanas, pero también con la conciencia de que yo sé que si yo lo tengo, funciono mucho mejor a lo largo del día. Claro. Él no necesita, él se puede salir de la casa con guineo y está perfectamente bien. Yo no. Ok. Yo Bueno. por lo menos parte del guineo ponlo en una tostada. Y entonces ya en eso termino convirtiendo una tostada con mantequilla de maní, guineo, quinoa. Ok. Perdón, chía, no quinoa. Chía, la miel, no sé qué. Alguna cosa más experiencial. Claro, claro. Sí, es así. O sea, cada quien tiene sus formas y rutinas y cosas y creo que es cuestión de valorar lo que hay que valorar, respetar lo que hay que respetar y encontrar tu propio camino. Y a mí me gusta mucho agarrar cosas de otra gente y analizar como que esto me puede servir o no. Por ejemplo, con el tema del fitness y comer saludable y tal, todos vivimos probando 200 vainas al año. Y alguna te funciona mejor, otra te gusta, otra la odias y así vas agarrando. Y yo pienso que así es con todo. O sea, es como que... Total. Y ahorita que dijiste, por ejemplo, lo del almuerzo, o sea, que cuando comes más carbohidratos, hasta eso, o sea, aprender a respetar la tolerancia también de la gente alrededor de sus comidas y yo creo que nos vamos de vuelta a lo primero con lo que introdujiste el podcast, Eli, que es conocernos. O sea, yo sé que si yo, por ejemplo, tengo un almuerzo de pasta o tengo un almuerzo de una hamburguesa o un sándwich, mucho carbohidrato, no voy a funcionar bien en la tarde. Voy a estar súper cansada a mitad de la tarde y mi trabajo se concentra principalmente en las tardes. Claro. Que es por eso que tengo mi rutina matutina de como entrar suavecito al día. Y eso es algo que entonces yo he descubierto y ya puedo empezar a replicar un poco mejor en mi vida. Y esto que dijiste también de como prestar atención a lo que otras personas están haciendo y quizás como que tomarlo como una invitación, como que, oye, puedo... eso es súper lindo, entrar con esa apertura a los rituales de otras personas. Uno de mis newsletters favoritos explora la vida diaria de escritores famosos. Entonces te lanza como qué era lo que hacía... no tan lejos como Shakespeare, pero qué era lo que hacía, por ejemplo, Ernest Hemingway a lo largo de su día. Él desayunaba una tostada y se encerraba. Y me encanta explorar la cotidianidad de la vida de otra gente. Porque entonces yo digo como, oye, yo no hago eso, pero me pregunto cómo respondería con algo así. Y ese elemento de la apertura yo creo que es súper importante con todo esto que estamos hablando, porque si yo entro con apertura a las rutinas y a la cotidianidad y al umbral de tolerancia de otra gente, también puedo entrar con apertura a mi propia vida y como a las emociones de otras personas también. Claro. Positivismo versus ser realista. Es un tema que yo siento que en todo en la vida, o sea, para lo que sea, siempre está ahí, pero en el mundo del emprendimiento está marcado y especialmente, ya, justo hoy hay una cosita, especialmente hay una relación directa o sea, a partir de ahí, a frustraciones, fracasos, ansiedad, etc. Y está esta gente que ve todo súper positivo y siente que todo le va a salir y todo va a estar bien y como que de alguna manera eso te aleja un poco de la realidad y cuando llegas a la realidad es como un estrellón duro. Y por otro lado está la gente muy realista que a veces peca de negativa y le cuesta un poco más dar saltos o
o aventarse porque está muy apegada a la realidad. Ujú. Entonces, como esa delgada línea, como navegar, como que sé positivo, pero ser realista, ojo, como que no sé si hay un consejo ahí. Yo creo que un grado de optimismo es sano y creo que un grado de realismo es sano también. Y cuando dijiste positivismo pensé como... Hay una psicóloga, ella se llama Whitney algo, tiene su cuenta de Instagram, se llama Sit With Wit, y ella publicó un libro acerca de como el optimismo tóxico. Ok. No me encanta usar la palabra tóxico, pero ajá. Y lo que ella decía era como los peligros de tener esta filosofía de vida es como si yo siempre estoy aliada con las emociones placenteras, que es lo que tradicionalmente llaman como emociones positivas, la felicidad, la emoción, motivación, etc. Me peleo y entro en conflicto con las emociones displacenteras, que son las que usualmente llaman como emociones negativas. Y yo, hasta eso, yo lo miro con juicio porque digo, ya ponerle nombre de positivo y negativo ya es una connotación. Ya habla de que algunas son válidas y otras las tengo que rechazar. Sí. Y las emociones displacenteras, entonces incluye el enojo, la tristeza, la frustración, la decepción, la desilusión, todas las, a la angustia, la ansiedad, todas las que no nos gusta sentir y que se sienten incómodas en nuestro cuerpo. Si yo estoy constantemente viendo la vida con un lente optimista, el peligro puede caer en que me pelee con estas emociones que son un poco más incómodas, pero también son humanas y también tienen sus enseñanzas y también son útiles en la vida. El enojo habla de algo que me parece injusto. La tristeza habla de algo que me dio dolor. La ansiedad habla de algo que me da miedo del futuro. Entonces, si yo me peleo con estas emociones, cierro el espacio para intentar pensar y entender por qué me podría estar sintiendo así. O qué, o sea, ni siquiera les permito entrada en mi vida. Ahí es donde yo como mostraría un poco el riesgo del optimismo extremo o el optimismo como desbalanceado, que podemos caer en eso. Es sano fantasear, es sano imaginarnos escenarios positivos, es sano imaginarnos que algo positivo puede salir de esto. Y a la vez, yo creo que con el otro extremo de como ser realistas, que dijiste como que puede pecar en ser negativos, lo que a veces pasa es que me conecto con todo lo que no está funcionando en mi vida, o me conecto con todo lo que no me gusta de mi vida. Entonces el optimismo, si lo practicamos de una manera sana, nos puede llevar a la gratitud. Y si lo practicamos de una manera desbalanceada, nos puede llevar como a cerrarnos de las emociones incómodas. Y el realismo, si los practicamos, nos puede llevarnos al anclarnos al aquí y ahora, si lo practicamos de una forma sana, porque el aquí y el ahora es lo único de lo que tenemos control. Yo no tengo control del futuro. Y el pasado informa lo que está pasando, pero lo único que yo tengo control es lo que está pasando en este momento, ahorita. Y cómo yo me siento ahorita. Claro. Y eso es sano también, anclarnos en el aquí y el ahora. Pero si nos conectamos con el ser realistas de una manera desbalanceada, entonces corremos el riesgo de evaluar nuestra vida o estar insatisfechos. Y yo creo que estar satisfechos también es algo que a la sociedad no le beneficia tanto que estemos, porque si estamos satisfechos, no consumimos. Si Claro. estamos satisfechos, no buscamos más. Y tendemos a buscar más en los lugares que nos dan una satisfacción inmediata. Tendemos a buscar más en los medios. Dopamina. En la dopamina, exacto. En el alcohol, en las drogas, en la comida, en el sexo, en todo lo que dé una satisfacción inmediata. Entonces, por ahí yo me iría, más, no sé si di un consejo, pero más que... No, sí, o sea, creo que volvimos a balance, o sea, es como... Sí. Camina de una forma balanceada entre ser optimista de
de tenerte fe y tal, pero ser realista de que las cosas a veces pueden salir mal y a veces hay que Sí, corregir. sí. Y creo que quizás aquí es como una oportunidad para la resiliencia, quizás como esa capacidad de poder, porque la resiliencia viene del duelo. O sea, si yo no paso por un duelo, yo no me vuelvo resiliente. Y para tener un duelo me tengo que atrever a hacer cosas. Entonces, es una conversación. Mi invitación yo creo que sería como a, si están escuchando y algo de esto está resonando con ustedes, como a pensar como en de estos dos péndulos a cuál tiendo a gravitar un poco más y de qué me está protegiendo. Porque en el ser realista me está protegiendo de la decepción y al ser optimista me está protegiendo de sentir emociones incómodas. Claro. Para ir cerrando, al menos yo tengo que confesar algo. Tenía muy claro unos temas, pero lo quise reforzar, así que le pregunté a ChatGPT. Ajá. O sea, le dije, voy a grabar un episodio con una psicóloga, tal, Ajá. sobre emprendimiento, qué temas me sugieres. Ajá. Y básicamente me dijo todo lo que acabamos de hablar, algún par más que anoté y los perdí. Pero me quedó sonando mucho un punto que puso y me hizo pensar como que, ok, realmente hay una relación entre el emprendedor exitoso o el emprendedor, no sé, como que sigue un camino y la autoestima. O sea, uno de los puntos fue autoestima, como que la importancia de tener autoestima y de creer en uno mismo para emprender. Uh-huh. ¿Puedo también comentar sobre ChatGPT? Claro que sí. Es que justo ayer estaba, bueno, me leí un artículo la semana pasada de The New Yorker que hablaba acerca de inteligencia artificial en terapia. Ok. Y le nombraba como PsychGPT. Y bueno, hablaba sobre cómo todas estas herramientas de inteligencia artificial están saliendo. Los usos, las ventajas de usarlo nos permite ser más eficientes con nuestro tiempo. Cuando estamos apurados nos permite como sintetizar un poco mejor. Y casualmente ayer leí uno como, ¿qué es lo que no hace ChatGPT? ChatGPT no crea una relación sana, o sea, no crea una relación íntima, significativa. Y lo posteó una terapeuta, o sea, hablaba mucho como en el ámbito de terapia. Entonces me quedé pensando, ahora que estamos hablando del balance, como qué bueno que hayas tenido la herramienta de ChatGPT como para sintetizar. Y también yo viendo el otro lado de la moneda del riesgo, que si lo sobreusamos, cerramos nuestra capacidad de imaginación y nuestra capacidad de pensamiento crítico y de pensamiento de creatividad. Entonces, es como mi food for thought de ChatGPT que se me vino a la mente escuchando. Ok, contestando la pregunta acerca de la autoestima. Yo he visto, y me acuerdo que en algún momento Steffi Cohen y Manuel Cordobés hicieron un proyecto que se llamaba Pivot Digital y me invitaron a hablar acerca de... Hice una sesión de journaling de salud mental para emprendedores. Okay. Y yo lo que les decía es que los emprendimientos... Voy a usar una analogía un poco oscura, pero la voy a transformar. Es como en Harry Potter, que Voldemort como que rompe partes de su alma y los pone en Horcruxes, los pone en objetos. Es un poco lo que pasa en el emprendimiento. Yo saco una parte muy interna mía y la pongo en un proyecto y lo monetizo. Y eso es súper vulnerable, porque ya no estás... O sea, si ese proyecto le va bien, estás validándome a mí como persona. No estás validando solamente el proyecto. Y que ese proyecto le vaya bien puede significar múltiples cosas. Que a la gente le guste, que la gente lo compre, que la gente invierta en eso. Pero si le va mal, que a la gente no le guste, que a la gente no lo compre, que la gente no invierta en eso, se llega a un lugar súper personal también, porque salió de un lugar súper personal. Llega a
mi proyecto no es válido, por ende yo no soy válido. Si mi proyecto es positivo, es sano, es bueno, yo soy positivo, sano y bueno. Y yo creo que eso es lo que pasa muchas veces en el camino del emprendimiento, particularmente en las etapas tempranas del emprendimiento, que es una cosa tan vulnerable, va cargado con tanto amor, con tanta ilusión, con tanta expectativa, que cualquier respuesta del ambiente va a impactar personalmente en mí. Claro. Hay un terapeuta norteamericano que se llama Carl Rogers, que desarrolló toda la psicología humanista, y él le ponía esto el nombre de condiciones de valor. Entonces, toda la vida nosotros tenemos condiciones de valor. Si a mí me premiaban por sacar buenas notas, eso se va volviendo una condición de valor. Yo soy valiosa en la medida en la que yo sea académicamente exitosa. Y si yo no soy académicamente exitosa, no soy valiosa. Y eso lo internalizamos. Lo mismo ocurre con el emprendimiento. El emprendimiento empieza a tener una condición de valor. Si la gente responde positivamente a él, está respondiendo positivamente a mí. Y si no responden a él, me ignoran a mí. Y por esta razón es que muchas veces entonces existe esta relación entre el emprendimiento y el autoestima, porque nace desde un lugar súper personal y nace desde un lugar súper profundo y súper vulnerable. Y yo creo que es importante, independientemente que uno esté haciendo un trabajo de emprendimiento o no, yo creo que esta invitación es para todo el mundo que esté escuchando, pensar en cuáles son nuestras condiciones de valor, pensar en qué cosas, qué mensajes hemos recibido a lo largo de la vida de ¿eres valioso? Sí, lleno el espacio. ¿Eres importante? Sí, ganas buenas notas, te ves ajustándote al ideal de belleza que hay en el mundo, estás para todo el mundo todo el tiempo, estás feliz todo el tiempo. Pensar en eso para empezar a desaprenderlo, empezar a deconstruirlo, porque somos muchas más cosas que eso. Claro. Somos mucho más que nuestro trabajo, somos mucho más que nuestro emprendimiento, somos mucho más que nuestro éxito profesional, que nuestro éxito académico. Y es importante empezar a vernos con esos ojos también. O sea, si yo le pregunto a... Si yo le pregunto a Vicky que te describa, probablemente en algún momento sale tu éxito profesional, pero antes de eso sale tu calidad humana. Sale el hombre de quien se enamoró. Y es importante adoptar esos ojos de Vicky a tu mundo interno también. Porque yo creo que muchas veces los ojos que están súper grandes son como la sociedad. Y me da risa que tenemos como este landscape como corporativo. Súper corporativo. Sí. La sociedad nos está viendo. Muchas veces esos ojos que tenemos son como de la sociedad, de nuestros maestros, de nuestros padres, que nos han condicionado. Y hay mucha gente, particularmente, y aquí sí voy a decir específicamente amigos y pareja, que son las únicas personas en la vida que te eligen por tu calidad humana, que eligen estar en una relación contigo por tu calidad humana, no por tus logros. Tus logros son un asset en tu CV, tu CV personal, sí. Pero lo que se antepone a eso es esa calidad humana. Entonces es importante como reintegrar esos horcruxes que hemos puesto como en los logros académicos y profesionales y en el emprendimiento y empezar a complementarlos, casi que como un mosaico, empezar a complementarlos con otros elementos de gente que ve nuestra calidad humana e integrarla dentro de nuestro inventario personal y nuestras condiciones de valor también. Top. No sé. No, o sea, eso es lo que... Este episodio de verdad ha estado... Mi favorito. ¿Sí? Lo digo aquí, mi favorito. Ha sido muy, muy valioso, aporta muchísimo valor y ojalá de verdad la gente no sé cuánto tiempo va. Va un buen tiempo considerable. Bueno, ojalá la gente lo vea completo y lo valore. Digo, como yo que vi de 2 horas ayer de una persona que cuenta su historia y me gustó full. Pero nada, de nuevo 1000 gracias por haber venido, por haber compartido tu conocimiento, tu experiencia, tus consejos.
No sé si hay algo más que tú quisieras agregar. No, gracias a ti, Eli. Gracias por el trabajo. En verdad me siento súper orgullosa de ti. Me siento muy orgullosa de todo lo que estás logrando. Me siento muy agradecida que hayas decidido incluir la conversación de salud mental y muy honrada que hayas elegido que yo sea la persona que te acompañe en esta conversación. Y estoy muy agradecida, pues obviamente a todas las personas que lo han escuchado en 1X. No, mentira. Si lo escucharon en 1.5 también. También es válido. también estoy agradecida. Hay que hacer cosas. Sí. A veces hay que escucharlo en 1.5. No tenemos tiempo para todo. Eso también es válido. Lo digo en relajo porque yo escucho muchos de mis podcasts, la mayoría en 1.5. Igual. Y nada, en verdad yo creo que este es... Si yo pudiera como dejarle algo a la gente que está escuchando, es como mi misión, vuelvo a repetir, a veces siento que estoy como constantemente repitiéndome, pero es mi constante invitación de mirar hacia adentro y de darnos el permiso de que hayan cosas aquí que aterrizaron en nosotros, darnos el permiso que quizás hay cosas que no, pero las que sí, prestar atención a qué fue lo que nos movió, a qué fue lo que sentimos, qué fue lo que resonó, para empezar este camino de como pensarnos dentro del contenido que estamos consumiendo. Buenísimo. Rafa, ¿tú tienes algo ahí? No, yo contento con todo. Gracias, Rafa. Bueno, gracias. Y no, de verdad no se me hubiera ocurrido nadie más y nadie mejor para acompañarme en esto. Más allá que seamos amigos de hace mucho tiempo, es como que he visto tu desarrollo también profesional y tu camino de vida y tu historia y nada, también te admiro mucho y también estoy muy orgulloso de ti. Y nada, gracias una vez más. Gracias. Un ping pong de gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.